Entonces, hola a todos, todos, espero que estén súper bien. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra clase número 5, donde vamos a terminar nuestro eje temático. Bueno, en realidad en la clase 4 específicamente terminamos nuestro eje temático de estructura atómica. Por lo tanto, ahora vamos a hacer un resumen muy veloz y vamos a hacer ejercicios PAES. Específicamente, literalmente, tomé la PAES 2020 como para ingresar al 2025 y una del 2024, dos pares y para que vean más o menos el tipo de ejercicio y cómo se preguntan, todas esas cosas, ¿ya? Así que vamos a comenzar, tal como les dije acá, vamos a comenzar con el resumen. ¿Se acuerdan que la primera clase yo les comenté que existía algo llamado el método científico, que a pesar de que no esté directamente dentro del temario, me es súper relevante que ustedes lo comprendan? Hablamos de que este es un método que nos permite investigar fenómenos, adquirir conocimientos, etcétera, ¿ya? Que constaba prácticamente de 5 pasos, pero yo le agregué el tema de la pregunta como un poco extra, ¿ya? Primero partimos de la observación, donde vemos cierto fenómeno que nos llama la atención y de ahí nosotros nos preguntamos algo. Y en base a esa pregunta, nosotros creamos una hipótesis donde intentamos, en base a nuestros conocimientos, como decir, yo creo que esta cosa que nosotros observamos pasa por tal motivo. Luego de eso, nosotros reunimos ciertas como características, buscamos la manera de hacer una experimentación para poder ver en distintas situaciones lo que nosotros nos estamos preguntando. Luego, en base a los datos que nosotros experimentamos, importante la diferencia entre la observación y la experimentación es que en la experimentación tú manipulas variables, tú controlas lo que ves y la situación. En cambio, en la observación tú solamente estás de espectador, tú solamente ves algo. En la experimentación tú controlas la situación, ¿ya? Y en base a los datos que nosotros obtenemos de nuestra experimentación, realizamos análisis, podemos ver ciertas variaciones, ciertas tendencias, y en base a ese análisis de datos realizamos una conclusión, ¿ya? En general, observamos algo, nos preguntamos, nos causa curiosidad ese algo, nosotros intentamos justificar en base a lo que nosotros sabemos en esa pregunta, y después realizamos distintos experimentos para después obtener data y llegar a distintas conclusiones. Que importante en la conclusión, podemos aceptar nuestra hipótesis o refutarla, ¿ya? Método científico. Luego, les recordé lo que son las variables independientes y dependientes. La variable independiente generalmente está asociada al eje X, como se ve acá. Es lo que nosotros tenemos en control, por así decirlo, lo que nosotros controlamos, lo que finalmente causa que nuestra variable dependiente se muestre, lo que cambia con el experimento ya. Entonces, en general, nosotros vamos a asociar nuestra variable independiente como nuestro eje X y nuestra variable dependiente como el eje Y, que es lo que se mide como resultado, el efecto. Independiente causa, dependiente efecto. Esto es como muy extra programático, aparte de la PAES, pero me es relevante para que puedan responder de buena manera sus PAES, ¿ya? Porque estos se conocen como conocimientos implícitos. Y acá les tengo algo que yo no se los había recordado, porque asumí que era de conocimiento general. Sin embargo, prefiero ahora recordárselos, por eso está como este importante y este signo, porque esto no lo vimos en clases. Sin embargo, ahora me es relevante porque descubrí que en muchas preguntas PAES se habla de la relación directa e inversa y uno no puede asumir que es de conocimiento general las relaciones directas e inversas, ¿ya? Una relación directa es cuando si uno aumenta, el otro aumenta, ¿ya? No hay mayor relación que esa. Y una relación inversa es cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y acá podemos verlo gráficamente. Una proporcionalidad directa es que, por ejemplo, si el eje X aumenta, ustedes proyectan hacia nuestra curva, el eje Y también aumenta. Y así sucesivamente. O lo mismo, si es que disminuye, la otra variable también disminuye. Por el contrario, la proporcionalidad inversa implica que si aumenta una, la otra disminuye o viceversa. Por ejemplo, si ustedes acá se fijan en el gráfico, acá tenemos numeritos muy chiquitos, considerando que esto va del 0 no sea al infinito y de acá del 0 al infinito. Acá nosotros tenemos números muy chiquitos en el eje X, pero si se fijan tenemos unos números muy grandes en el eje Y.
Y por el contrario, acá donde tenemos números más grandes en el eje X, tenemos números más chiquitos en el eje Y. Es una relación inversa. Mientras mayor sea 1, en este caso sería mayor el eje Y, menor es el eje X, y hacia acá, mientras mayor es el eje X, menor es el eje Y. Acá por el contrario, mientras menor es el eje X, menor es el eje Y, y acá mientras mayor es el eje X, mayor es el eje Y, ¿ya? ¿Se entiende lo que son relaciones directas e inversas? Sé que no lo había pasado antes, pero descubrí que en las preguntas se pasa mucho y quiero saber si es que quedó claro lo que son relaciones directas e inversas. Vale la redundancia. Ahí sí me pueden decir por el chat o por WhatsApp. O sea, por WhatsApp, perdón. Súper, muchas gracias. ¿Era por chat o por audio? Ya. Ahora volvemos a las temáticas. Y nosotros vimos en clases la clasificación de la materia, recordando que la materia lo es todo, todo está compuesto de materia. Y nosotros acá tuvimos unas dos clasificaciones grandes, las sustancias puras y las mezclas. Dentro de las sustancias puras son sustancias que no se pueden separar por procesos físicos, importante. Las sustancias puras no se pueden separar por procesos físicos. Por el contrario, las mezclas sí se pueden separar por procesos físicos y de hecho nosotros vimos 4 métodos de separación de mezcla en específicos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Pero dentro de las sustancias puras, recuerden que yo, la Dani, les dijo, si les hablan de sustancias puras, ustedes se van directamente a la tabla periódica. ¿Y qué hay en la tabla periódica? Hay elementos como hidrógeno, sodio, potasio, rubidio, cesio, etcétera, ¿ya? Y además de los elementos, están los compuestos. ¿Y qué son los compuestos? Combinaciones de elementos, pero siguen siendo prácticamente la tabla periódica, como para que recuerden que son las sustancias puras. Y recordad, sustancias puras no se pueden separar por procesos físicos, pero sí se pueden separar por procesos químicos, ¿ya? Las mezclas, por el contrario, sí se pueden separar por procesos físicos, que son los que vamos a ver un poquito más adelante. Y tenemos dos clasificaciones, las que son homogéneas y heterogéneas. Las homogéneas es que ustedes no pueden ver a simple vista cuáles son los componentes de esta mezcla, por así decirlo. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos azúcar y agua, que al ser disueltas o mezcladas, ustedes no pueden identificar a simple vista dónde está el agua, dónde está el azúcar. Por lo tanto, esta es una mezcla homogénea. Y las heterogéneas, por el contrario, sí pueden ver a simple vista cuáles son los componentes que la componen, valga la redundancia. Entonces, tenemos los elementos, están directamente en la tabla periódica, los compuestos son combinaciones de elementos, las mezclas homogéneas, no podemos identificar fácilmente cuáles son nuestros componentes, y en las heterogéneas sí. ¿Alguna duda respecto de la clasificación de la materia? Estamos haciendo repasos super flash. Ahí sí me pueden confirmar con un like, con un sí, para seguir avanzando con la materia y poder pasar a los ejercicios. Súper, ya. Tal como les había dicho, las mezclas se podían separar por procesos físicos. Y tenemos 4 métodos de separación de mezclas, bueno, para la PAES, porque hay otros tipos de métodos de separación de mezclas, ¿ya? Para la PAES específicamente vamos a tener 4. Destilación, tamizado, decantación y filtración. La destilación separa líquidos con distintos puntos de ebullición, ¿ya? Acá se acuerdan que nosotros hacíamos la analogía que teníamos, no sé, mezclas homogéneas, donde no sabíamos cuál era cuál, pero las podíamos separar porque tienen distintos puntos de ebullición. El tamizado es sólido contra sólido. Acá la destilación es líquido contra líquido, ¿ya? Separa sólidos de distintos tamaños y ahí podíamos hablar de cuando cernimos la arena o la harina, no son lo mismo, pero tenemos, no sé, una mezcla de arena con piedras, con conchas, que al pasarla por un tamiz podemos filtrar un poquito y va a separar los sólidos de distinto tamaño. La decantación se usa para separar líquidos con diferentes densidades, como se ve acá el aceite del agua.
Y la filtración separa sólidos de líquidos usando filtros y el típico ejemplo, el filtro del café. ¿Alguna duda respecto de los métodos de separación de mezcla? Si no, seguimos avanzando. Súper. Bueno, después pasamos lo que eran las propiedades intensivas y extensivas, que son las siguientes que se ven acá. Las intensivas no dependen de la cantidad de materia. Siempre van a ser constantes independiente de qué tan grande o qué tan pequeño sea el objeto que nosotros estamos estudiando. ¿Cuáles son estas propiedades? La densidad, la temperatura, el punto de fusión y ebullición. La densidad se define como la masa por unidad de volumen y es una propiedad constante dentro de cualquier elemento, independiente de si nosotros tenemos eh, un vaso con agua o una piscina con agua, la densidad del agua siempre va a ser la misma, independiente de la cantidad de materia que nosotros tengamos. La temperatura también. La temperatura del agua es como estándar, independiente de que nosotros tengamos, como les digo, un vasito de agua o una piscina, va a ser la misma en una situación, cuando están en una misma situación, en un mismo entorno, ya, importante. Y la temperatura se define como la medida de la energía cinética entre las partículas. El punto de fusión y ebullición está muy ligado a los estados de agregación de la materia, sólido, líquido, gaseoso, y bueno, se definen ambos como la temperatura en la que una sustancia cambia de estado. La fusión específicamente es cuando pasa de sólido a líquido y la ebullición es cuando pasa de líquido a gas. ¿Ya? Recuerden acá que aprendimos junto con sus compañeros el tema de la vaporización. Y la vaporización es el conjunto de la eh, evaporación más la ebullición, ¿ya? Pero pueden dejarlo simplemente como ebullición, que es cuando pasa de líquido a gas, ¿ya? Y las propiedades extensivas, todo lo contrario a las propiedades intensivas, sí dependen de la cantidad de materia. Y acá tenemos tres unidades típicas, que es la masa, el volumen y la longitud. La masa es la cantidad de materia. Importante recordar que no es lo mismo la masa que el peso. El peso está relacionado con la constante de gravedad. Y recuerden que yo les hice una pregunta respecto de si es que nosotros nos pesamos o masamos acá en la Tierra, vamos a masar o pesar lo mismo en la Luna. Y la respuesta es, nuestra masa va a ser la misma, sin embargo nuestro peso no, porque en la Luna hay menos gravedad, entonces vamos a tener menos peso. Pero como la masa se define como la cantidad de materia, nosotros vamos a tener nuestra misma masa, ya sea aquí, ya sea en Júpiter, ya sea en Estados Unidos, donde sea. El volumen es el espacio ocupado y la longitud son las dimensiones de un objeto. Todas estas dependen de la cantidad de materia porque si es que nosotros tenemos más materia, tenemos más masa, más volumen, más longitud y viceversa, ¿ya? ¿Alguna duda respecto de las propiedades intensivas? Si no, seguimos avanzando. Súper. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se acuerdan también de que hablamos de que, profe, la presión sería intensiva? Déjenme devolverme un poquito. Eh, la presión depende de la cantidad de materia. Déjenme pensar un poquito. La presión se define como... No, la presión es una propiedad. ¿Cuál era la pregunta? Si era propiedad intensiva o extensiva. La presión tendría que ser intensiva, según yo. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de materia que nosotros tengamos. Sí, no, al revés, acá. Es intensiva. No depende de la cantidad de materia porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos bajo, no sé, por ejemplo, la atmósfera,
La atmósfera es súper grande y tenemos como la misma presión, pero no, mal ejemplo la atmósfera. Pero quédense con que es intensiva. Y al final de la clase les voy a buscar un mejor ejemplo. Voy a quedarme pensando en cómo hacerles un ejemplo para explicar que la presión es propiedad intensiva. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Ya. ¿Diferencias entre cambio físico y cambio químico? Bueno, recordar que un cambio químico era cuando podíamos modificar nuestras sustancias puras, en cambio un cambio físico podemos modificar nuestras mezclas, ¿ya? Entonces, en un cambio físico, nuestra composición, ¿a qué me refiero yo con composición? Con la estructuración de nuestros átomos, de cómo está estructurada la materia, en un cambio físico no cambia, ¿ya? En un cambio químico sí. En un cambio, ¿a qué se refiere esto? Que con un cambio físico nosotros no vamos a crear una nueva sustancia, no se nos va, por ejemplo, un cambio químico sería la combustión, para que tengan un ejemplo. Y un cambio físico sería cortar el papel. Si cortamos el papel sigue siendo papel, no cambia, le estamos disminuyendo su tamaño, qué sé yo, pero el papel sigue siendo papel. En cambio, si estamos quemando, por ejemplo, madera, la madera, al hacer combustión, típicamente van a haber dos o tres cosas. Va a haber dióxido de carbono, que siempre al haber combustión hay dióxido de carbono, hay agua y por lo general hay cenizas. Y lo que nosotros teníamos de madera se transforma finalmente en esos tres componentes y quizás unos pocos más. Entonces sí se forman nuevas sustancias. La reversibilidad es que puede volver a su estado anterior, ¿ya? Generalmente los cambios físicos son reversibles, a diferencia de los químicos que son irreversibles porque estamos formando nuevas sustancias. Bueno, acá hay un ejemplo que es derretir hielo, es un cambio físico. Todo lo que son cambios de estado son cambios físicos, porque imagínense el agua. El agua, independiente de pasar de estado sólido, líquido, gaseoso, va a seguir siendo agua. Es un buen ejemplo de un cambio físico. Y un cambio químico, la combustión. Siempre es un ejemplo muy típico de la combustión, ¿ya? Como quemar papel. Y las evidencias es que cambia la forma de lo que estamos haciendo un cambio físico, vale la redundancia, o cambia su estado, tal como les decía, el agua, por ejemplo, cambia de estado. Y en un cambio químico se producen distintas cosas, por ejemplo, liberaciones de gases, que se emite calor, luz, cambia el color, quedan precipitados, entre otras cosas. Pero recordar, un cambio físico no cambia nuestra sustancia y generalmente es reversible y lo podemos identificar porque cambia de estado o cambia de forma. Y en un cambio químico se crean nuevas sustancias, generalmente es irreversible y hay distintas cositas que van pasando cuando hay un cambio químico. Asociamos el cambio físico a las mezclas y el cambio químico a las sustancias puras. ¿Alguna duda respecto de los cambios físicos y químicos o estamos bien? Súper. Ya. Luego pasamos a la toma. Recordamos que vimos como toda la historia de los modelos atómicos, pasamos de Demócrito, perdón, Aristóteles, Dalton, Rutherford y así sucesivamente. Después finalmente nos quedamos con el modelo de Bohr, a pesar de que el de Schrödinger es como el más actual. En la PAE se evalúa solamente hasta el de Bohr. Y bueno, los modelos atómicos son pequeñas contribuciones que van haciendo para describir cómo el átomo. El átomo nosotros sabemos que tiene subpartículas, las cuales son tres: el protón, que tiene signo positivo, el neutrón, que tiene signo negativo, y el electrón, que orbita alrededor del núcleo, que tiene signo negativo. ¿Ya? Y de los átomos, nosotros encontrábamos el número másico y el número atómico. El número, estos pueden estar arriba o abajo, no hay como una nomenclatura en específico que diga así como, no, el número másico va arriba o abajo, da igual. Lo importante es recordar que el número atómico nos habla de la cantidad de protones y eso define la cantidad de protones, define qué elemento estamos teniendo.
Y el número másico es la suma de los protones y neutrones, ¿ya? Luego venía la tabla periódica, donde nosotros le sacamos un poquito el jugo. Para los que están recién integrándose, tenemos la tabla periódica de la Parse, donde acá tenemos en esta pequeña esquinita nuestros metales. Los verdecitos que se ven acá serían nuestros no metales y los moraditos por acá serían nuestros gases nobles, recordando que acá tenemos en las filas, tenemos los periodos y en las columnas tenemos los grupos. ¿Qué nos indica cada cosa? El periodo, que son las filas, nos indica los orbitales. Acá en esta fila tenemos un orbital. El primer orbital, recordar que se llena con 2 electrones. En el segundo orbital, acá, o sea, en el segundo periodo, perdón, tenemos 2 orbitales, o sea, tenemos acá 1 y 2, y del orbital 2 en adelante se llenan con 8 electrones, los llamados electrones de valencia, ¿ya? En el periodo 3 tiene 3 orbitales, en el periodo 4 tenemos 4 orbitales. Los grupos, por el contrario, recordar que acá tenemos grupo 1, 2 y de acá pasamos al 13, porque acá entre medio están los elementos de transición que no son relevantes para nosotros en este caso. Acá tenemos solamente los grupos representativos. En este caso, nos indica los electrones de valencia que hay en el último orbital. Por lo tanto, acá tenemos un electrón de valencia, dos, y así sucesivamente. 3, 4, 5. A pesar de que diga grupo 13, 14, 15, tenemos 3, 4, 5. Una manera de acordarse es recordar que tenemos el grupo 1, 2, y acá tenemos del 3 al 8, pero le agregamos un 1 adelante, ¿ya? También va a ser importante que lo vamos a retomar la siguiente clase. El tema de la electronegatividad es como la capacidad que tiene el elemento de atraer iones o aceptar iones, no iones, perdón, electrones. Eh, y hacia allá está la electronegatividad, sin contar estos caballeros de acá, que estos son los perfectos, los gases nobles, que ellos tienen sus orbitales completitos y ellos no quieren reaccionar con nadie. Recordar también, que lo vamos a retomar también en las clases siguientes, que estos elementos, como tienen poquitos electrones de valencia, tienden a decir, no, yo quiero estar completo, pero como tengo uno o dos que me sobran, prefiero cederlos para quedar con mi otro orbital completo. Y los de acá, por el contrario, les falta un poquito. Acá les falta uno, acá les falta dos, acá les falta tres. Entonces ellos dicen, uy, me faltan tan poquitos que yo los quiero aceptar, ¿ya? Arribita tenemos el número atómico y abajo la masa atómica que todavía no hemos aprovechado bien cómo utilizarla, pero lo importante recordar, las filas nos indican los periodos y son la cantidad de orbitales. Los grupos o columnas nos indican la cantidad de electrones de valencia que tiene estos elementos. ¿Y qué más? Bueno, recordar que la tabla periódica están en su estado basal o estado neutro, que significa acá que tenemos la misma cantidad de electrones que protones y el número atómico nos indicaba la cantidad de protones que nosotros tenemos, ¿ya? Eso lo importante respecto de la tabla periódica. Y bueno, también pasamos a los iones. Los iones son átomos que tienen carga eléctrica. Y acá es importante recordar que lo que se mueve acá son los electrones, ¿ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un átomo neutro que tiene la misma cantidad de protones que electrones. Y acá pueden pasar dos cosas. Que nosotros cedemos este electrón o que nosotros recibimos este electrón. Y no necesariamente puede ser uno, pueden ser más. ¿Qué pasa cuando nosotros em, cedemos un electrón? Se convierte en un catión. ¿Por qué? Catión es positivo. ¿Por qué? Porque tienen que recordar que siempre es respecto del átomo neutro. Entonces, es positivo porque nosotros tenemos un electrón menos respecto del átomo neutro. ¿Y cómo se escribe? Se escribiría como, no sé, el simbolito, el elemento, que sería, no sé, pues pongámosle una X, y acá sería un más 1. ¿Por qué? Porque tenemos un electrón menos y estamos siendo más positivos que un átomo neutro.
Los iones, por el contrario, tienen signo negativo. ¿Por qué? Porque reciben, ganan electrones. Entonces, quedan más negativos que un átomo neutro. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto de los iones? ¿Qué son los cationes, los aniones? ¿Estamos bien? Seguimos. Porque nos queda poquito, me parece. Súper, buenísima. ¿Ya? Ah, y eso era. Ya, súper, súper bien. Déjenme tomar un poquito de agüita que se me secó un poquito la garganta de tanto hablar. Ya, me faltó poner como un preguntas. Ya, partamos. Vamos a leer la pregunta. Les voy a dejar un minutito para que respondan y después vamos a ir viendo aquí cuál es la respuesta. Dice, una persona arma una compostera para sus plantas, por lo que añade sustancias orgánicas trituradas ricas en carbono y nitrógeno, mezclando de vez en cuando para mantener su humedad y oxigenación. ¿Ya? Importante, dice sustancias orgánicas. Sin embargo, desea utilizar el compost para sus plantas de macetero, quienes necesitan un compost más fino. Ahí está la clave, nos dice más fino. Que él, que preparó. A partir de los antecedentes, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a un método que serviría para separar el compost inicial y obtener un compost para ser utilizado en plantas de macetero? Ya, ¿qué creen ustedes? Les doy menos de un minutito para responder esto. Ya, súper bien, súper, súper bien. La respuesta correcta, tal como ustedes dijeron, era la A, el tamizado. ¿Por qué es el tamizado? Si es que alguien no entendió, es porque nosotros tenemos un sólido, que son nuestras sustancias orgánicas. Ustedes tienen que recordar que el compost es cuando nosotros tiramos, no sé, los pedacitos de lechuga, las cáscaras de papa, qué sé yo, a, a que se pudran, ¿ya? Esas son las sustancias orgánicas. Y nos están diciendo que quieren un compost más fino, o sea, que quieren que queden sólidos, pero más chiquitos. Entonces, si estamos hablando de que un sólido quiere ser entre un sólido y un sólido, lo único que tenemos acá es el tamizado. La destilación entre líquido y líquido, la decantación entre líquido y líquido y la filtración entre sólido y líquido. Así que súper, súper bien. La respuesta correcta era la A. Luego, esta es otra pregunta. Se tiene una taza con agua que se encuentra a 20 grados. Importante. Esa es nuestra temperatura inicial, 20 grados. El agua se vacía a un hervidor eléctrico y se pone a calentar, aumentando progresivamente la temperatura hasta que luego de un ebulle a los 98 grados Celsius. Se mantiene esta condición durante 10 segundos hasta que el hervidor se apaga y luego el agua comienza a enfriarse. Para esta situación, ¿cuál de los siguientes gráficos representa correctamente la temperatura entre el agua entre los 0 y 80 segundos? Y ahí les doy unos segunditos para que me respondan. También es súper válido que me respondan que no saben, porque acá lo vamos a explicar todo tranquilidad. Y si se equivocan, este es el momento perfecto. Ya, tenemos la primera respuesta. ¿Alguien piensa lo mismo que el compañero? ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Qué creen ustedes? Sí, no, ¿qué tal? ¿Alguien no sabe? Con total confianza, si acá estamos para aprender. Ya, sí, confíen en sus conocimientos. La respuesta correcta es la C. Sí, ¿vamos a confirmar? Sí, la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Nos dice al principio la temperatura inicial comienza a los 20 grados. Entonces nosotros tenemos que buscar los gráficos que comiencen a los 20 grados. Este comienza al 0. Entonces, chao, descartado. Y este también comienza al 0. Entonces también, chao, descartado. Luego nos dice, el agua se pone a calentar aumentando progresivamente. Ya, este está aumentando progresivamente. Este igual está aumentando progresivamente. Luego dice, luego de un minuto, ebulle. Entonces vamos a mirar en el minuto 60 ebulle. ¿Y qué pasa cuando algo ebulle? Pasa de estado líquido a gas.
Y algo muy importante es que cuando nosotros estamos haciendo, lo vimos en la clase donde vimos los estados de agregación, es que cuando estamos transicionando entre un estado y otro, la temperatura se mantiene constante. Nosotros variamos la temperatura cuando estamos como en proceso de cambiar de estado, ¿ya? Pero en el momento que nosotros estamos, no, no está bien dicho eso. Nosotros, cuando estamos cambiando de estado, o sea, cuando estamos en fusión o en ebullición, por así decirlo, nosotros tenemos temperatura constante. Pero antes de eso o después de eso, nosotros tenemos que la temperatura varía, ¿ya? Entonces, acá si se fijan, a los 60 segundos, acá tenemos nuestra temperatura constante y acá a los 60 segundos sigue creciendo. Y luego, además, para confirmar nuestra hipótesis de que la respuesta es la C, dice, se mantiene esta condición durante 10 segundos, ahí están los 10 segundos, y luego el hervidor se apaga y comienza a enfriarse. ¿Y qué pasa si comienza a enfriarse? La temperatura disminuye. Acá, por el contrario, seguía aumentando y seguía aumentando. Entonces, estamos completamente claros de que la respuesta era la C. Así que súper, súper bien. Confíen en sus conocimientos. Ahora tenemos la siguiente, que va muy de la mano con lo que les enseñé sobre la relación inversa y directa. Dice, un estudiante realiza una investigación bibliográfica de algunas propiedades físicas y químicas de ciertos elementos pertinentes del grupo 16. A partir de datos encontrados, el estudiante construye la siguiente tabla, donde tenemos los elementos, la temperatura de fusión, la densidad y el número másico. A partir de la información descrita en la tabla, ¿cuál de las siguientes opciones es la conclusión correcta? Y ahí tienen una serie de respuestas. Léanlas y díganme qué creen, cuál creen que es la respuesta correcta y confíen nomás. Y si se equivocan, da lo mismo, no se preocupen, acá estamos para aprender. ¿Qué creen ustedes? Igual así como pequeño tip, vayan midiendo los tiempos que tienen para responder la prueba. No estoy al tanto al 100% de cuánto tiempo le dan ni cuántas preguntas son. Sin embargo, se los puedo averiguar para calcular más o menos cuánto es el tiempo promedio que se tienen que demorar por pregunta, pero es importante de que sean rápidos al responder. Y lo que no sepan, se los saltan, ¿ya? Porque si no va a llegar, no sé, pues, les van a avisar que les quedan 20 minutos y no van a haber respondido tanta la prueba. Y acá tenemos nuestra primera respuesta. Y sí, súper bien. Ya, vamos a analizar rápidamente porque les traje 20 preguntas y vamos a ver cuántas alcanzamos. Por último, partimos la otra clase con las preguntas. Nos dice, existe una relación inversa entre el número másico y su temperatura de fusión. ¿Qué significa que hay una relación inversa? Significa que si uno aumenta, el otro disminuye. Veamos. Acá tenemos que la temperatura está muy baja, después sube, sube, sube y después acá baja. Acá con la temperatura de fusión sabemos que no hay una relación así como lineal, si se fijan. ¿A qué me refiero con lineal? Es que va como de más chiquitito a más grande, porque este número no es mayor que 450 y el número másico, por el contrario, sí tiene una relación lineal, sí va aumentando o disminuye, ¿ya? Entonces podemos decir que la A no es correcta. ¿Por qué? Porque a pesar de que los primeros cuatro elementos, a medida que no, pues de hecho tampoco, porque una relación inversa nos dice que si nuestra temperatura, nos diría así como, por ejemplo, si la temperatura aumenta, el número másico disminuye. Entonces, no, todo el contrario. De hecho, en los primeros cuatro, si quitamos el polonio, tenemos una relación directa. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la temperatura de fusión, aumenta el número másico. Entonces, totalmente descartadísimo. Dice, a 25 grados, el oxígeno se encuentra en estado gaseoso y el selenio en estado líquido. Upsis. Adelante, pero será la respuesta. El oxígeno, tenemos el oxígeno que nos dice que su temperatura de fusión, o sea, que cuando pasa de líquido, perdón, de sólido a líquido,
el oxígeno pasa de sólido a líquido a menos 218 grados. Entonces, si está a 25 grados, ¿se encuentra en estado gaseoso? Probablemente sí, pero el selenio nos dice está en estado líquido. Y el selenio a 25 grados está en estado sólido. ¿Por qué? Porque nos dice que la temperatura de fusión es a los 221, cuando pasa de sólido a líquido. Y como la temperatura que nos están planteando es mucho menor, significa que todavía sigue en estado sólido. Entonces, descartamos. Nos dice, existe una relación directa entre la densidad y la temperatura de fusión. Lo mismo que habíamos dicho. Acá, por el tema del polonio, no tenemos relaciones directas e inversas, porque acá justo pasa que a pesar de que va aumentando linealmente, y esto también va aumentando linealmente, acá al tener 254 debería tener una densidad un poquito mayor que 4,82, que es como lo que va anterior. En cambio tiene 9,20. No tiene sentido, porque si es una relación directa, si uno aumenta, el otro aumenta. Entonces, acá aumenta, acá aumenta, acá aumenta, acá disminuye, acá aumenta, 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 aumenta. Entonces, descartamos la C y nos dice, a 200 grados, el azufre se encuentra en estado líquido y el polonio se encuentra en estado sólido. El azufre tiene una temperatura de fusión de 115 grados. O sea que si estamos a mayor que 215, nosotros vamos a estar en estado líquido. Y si estamos en el polonio, que tiene 254 de temperatura de fusión, si es menor a 254, nosotros estamos en sólido. Y si es mayor a 254, nosotros estamos en líquido. Por lo tanto, la respuesta correcta era la D. Así que súper, súper bien. Ahora, otra pregunta más de la misma. Y me di cuenta, vi más o menos 3 o 4 ensayos PAES, que las primeras 4 preguntas son de este eje, de estructura atómica. Y ya después, más o menos como en la pregunta 55, hasta más o menos la 60 y algo, también sigue siendo de estructura atómica. ¿Ya? Entonces vamos con esta. Dice, un estudiante encontró la siguiente tabla que describe temperaturas, presiones, con compuestos que contienen carbono, cloro y flúor, ¿ya? Importante. Acá fíjense que en todos tenemos un carbono, acá tenemos distinta cantidad de cloro y distinta cantidad de flúor. Y acá, en base a la información, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta? Ahí les doy unos segunditos para pensar. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? Sí, súper, súper bien. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué es la A? Veamos, al tiro. Nos dice, la cantidad de átomos de flúor que tiene cada compuesto tiene una relación inversa con la temperatura crítica de los compuestos. ¿Qué significa esto? Que a medida que nosotros aumentamos la cantidad de flúor, debería disminuir nuestra temperatura. O a la inversa, a medida que nosotros disminuimos nuestra cantidad de flúor, debería aumentar nuestra temperatura crítica. Veamos. En el compuesto 1, que tiene un flúor, la temperatura es muy alta. En el que tiene 2, disminuye la temperatura, pero aumentaron la cantidad de flúor. En la que tiene 3, aumentó la cantidad de flúor, pero disminuyó la temperatura crítica. Y el que tiene 4, también disminuyó la temperatura. Así que súper, súper bien. Vamos a analizar rápidamente la siguiente. Dice, la masa molar de cada compuesto tiene una relación inversa con la temperatura crítica. Eso significaría que si esta aumenta, la otra disminuye.
Y si se fijan, es una relación directa. ¿Por qué? Porque esto va disminuyendo hacia abajo y esto también va disminuyendo hacia abajo. O por el contrario, esto va aumentando y esto también va aumentando. Entonces no es una relación inversa, es una relación directa. Luego nos dice la cantidad de átomos de carbono de cada compuesto tiene una relación directa con la presión crítica. Y acá, importante, todos los compuestos tienen la misma cantidad de carbono. Entonces, no se puede decir que hay una relación directa o inversa porque todos tienen la misma cantidad. Y la cantidad de átomos de cloro de cada compuesto tiene una relación inversa con la presión crítica. Acá estamos disminuyendo la cantidad de cloro y acá estamos disminuyendo las temperaturas, si se fijan, porque acá tenemos 3, tenemos 198, tenemos 2, bajaron la cantidad de cloro, bajó la temperatura crítica. Tenemos un cloro y bajó la temperatura crítica, pero acá nos hablan de una relación inversa. Eso significa que a medida que aumentan los compuestos con cloro, tendría que disminuir la temperatura, pero es el caso contrario. Así que la respuesta correcta, tal como dijeron, era la A. Y ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Dice, ay, no puedo ver. Al realizar un experimento simple, Antonio se percata que una de las sustancias con las que está trabajando corresponde a una sustancia pura. Ya. Mientras que el resto de ellas son mezclas. Frente a esto, decide comunicar el resultado de su investigación a través de representaciones. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la representación de una sustancia pura? Identificó Ana. Antonia, perdón. No sé de dónde me saqué el Ana. Ya. Así que esta está simplemente, mira, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál es la que es una sustancia pura? A, B, C o D. Ya. ¿Alguien opina lo mismo que el compañero? ¿Alguien opina distinto? ¿Qué creemos? Igual que la otra vez. ¿Alguien tiene otra opinión? Digan lo que ustedes quieran nomás si este es el momento perfecto para equivocarse. Y mi sincera recomendación es que digan lo que creen. Y si se equivocan es aún más significativo porque ustedes van a decir, pucha, no era esa. ¿Y cuál era? Ay, les va a quedar como súper marcado que era esa la. Sustancia pura es un elemento. Puede ser elemento o compuesto. Exactamente. ¿Ya? Perfecto. Tal como dijo el compañero, la respuesta correcta es la B. Pero vamos a analizar por qué es la B. ¿Se acuerdan que yo les dije que las sustancias puras eran elementos o compuestos? Ya, en este caso, si se fijan, tenemos solamente compuestos, porque tenemos todo el rato la misma como figurita. Tenemos una chiquitita y una grande, una chiquitita y una grande. Acá, por el contrario, tendríamos una mezcla. ¿Por qué? Porque tenemos dos figuritas. Tenemos las eh, grande con chiquita y chiquita con chiquita. Entonces ahí ya tenemos dos compuestos distintos, lo que significaría que ya es una mezcla. Acá por el contrario, también tenemos una mezcla, tenemos átomos y tenemos compuestos. Entonces también se consideraría una mezcla. Y acá tenemos muchos más compuestos. Tenemos acá un compuesto de dos, tenemos el grande solito y el chiquito solito, ¿ya? Importante recordar que acá la única manera de que hubieran sido sustancias puras es, en este caso, que tenemos todos del mismo estilo o podrían haber sido puras chiquitas o puras grandes. Si fueran puras chiquitas o puras grandes, tendríamos elementos y en este caso que tenemos dos distintas, tenemos un compuesto. ¿Se entendió? ¿O queda alguna duda? ¿Sí? ¿No? Necesito como un poquito de feedback. Ya, buenísima. Está correcta a la vez. Dice, una persona necesita separar una mezcla, para ello cuenta con varios métodos. Dentro de ellos decide usar la destilación simple. Ya, al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones presenta el fundamento químico correcto de cuál es la destilación simple? ¿Qué creen ustedes, según el repaso que hicimos? Súper,
Súper, súper, súper. Ah, me lo mandaron por directo, entonces no, los demás no lo pueden ver. Pero estaba bien. Súper. La respuesta correcta es la A. Recuerden que en la destilación nosotros hablábamos que teníamos una mezcla homogénea en la cual nosotros no podíamos identificar qué dos líquidos eran y los separábamos en base de nuestra diferencia de temperaturas de ebullición. Entonces sería la A. ¿Por qué no es la B? Porque nos están hablando de un sólido y un líquido. En ese caso podríamos hablar de una filtración. Un sólido de un líquido, también hablamos de una filtración, a pesar de que decía que era en base a las temperaturas de ebullición, lo malo era de un sólido a un líquido. Y acá nos dice consiste en pasar del estado sólido al gaseoso sin pasar por el estado líquido a igual presión y temperatura. Así que no, no era eso. La respuesta correcta era la A. Luego tenemos la siguiente pregunta. Un químico realiza un procedimiento experimental que consiste en medir la temperatura de fusión de la misma cantidad de muestra en 6 compuestos con diferentes tipos de enlaces en diferentes tubos de vidrio. ¿Cuál de las siguientes preguntas de investigación intenta responder el químico a través de este experimento? Ahí ustedes tienen que mezclar un poquito lo que les enseñé sobre variables dependientes e independientes para ver qué queremos responder y todas esas cosas. Cuáles variables nosotros controlamos, cuáles no, y así. Les doy unos minutitos para pensar. Súper, súper, súper bien. La respuesta correcta, tal como dicen, es cómo se relaciona la temperatura de fusión de los compuestos con los enlaces. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros estamos intentando medir la temperatura de fusión, tal como nos dicen, con 6 compuestos que tienen diferentes tipos de enlace. ¿Ya? Acá la B nos dice qué relación existe entre la cantidad de compuesto y la temperatura de fusión. No, no nos están hablando de que vamos a tener distintas cantidades de un solo compuesto, nos están hablando de 6 compuestos. Acá nos dice cómo se relaciona la temperatura de fusión con el tipo del material del tubo utilizado. Nos están diciendo que tenemos diferentes tubos de vidrio, sí, pero que lo que nosotros estamos intentando ver son los tipos de enlace. A pesar de que nos hablan de diferentes tubos de vidrio, no nos hablan de un distinto material, no nos dicen nada, entonces nosotros no podemos inferir eso. Estaría muy erróneo inferir cosas que no nos dicen. Acá con diferentes tubos de vidrio también nos podrían decir, siendo una inferencia, que tenemos de distinto tamaño, por ejemplo, no necesariamente de distinto material o de distinto grosor. Estamos haciendo inferencias que no es lo que busca evaluar este tipo de preguntas. Y nos dice qué relación existe entre la cantidad de compuestos y el tipo de enlace. En ninguna parte nos hablan de cantidad de compuestos, de hecho, nos hablan de una misma cantidad de muestra. Así que súper bien, la respuesta correcta era la A. Luego, acá está más facilita, más simplecita. ¿Cuál de las siguientes opciones clasifica correctamente las acciones descritas como un cambio físico y un cambio químico? Y acá les doy el pequeño hint que los cambios físicos están relacionados con las mezclas y los cambios químicos están relacionados con las sustancias puras. Sí, la respuesta correcta es la B. ¿Por qué? Vamos a ir analizando una por una. Un cambio físico, recordar que tenemos, no nos cambia el compuesto que tenemos y generalmente es reversible, está relacionado con cambiar de forma o cambiar de estado. Doblar un papel
sí se considera un cambio físico porque sigue siendo el mismo material, el mismo compuesto, papel, sin embargo cambia de forma. Pero cortar un papel con tijeras no es un cambio químico, porque si cortamos un papel con tijeras, tal como les dije antes, vamos a seguir teniendo papel, ¿ya? No hay luz, no se produce calor, nada. Simplemente es un cambio físico, así que descartamos la A. La B, fundir un trozo de metal sí es un cambio físico, porque sigue siendo el mismo metal, sin embargo está cambiando de forma, ¿ya? Antes teníamos, no sé, pues, un lingote de oro, que lo derretimos, lo fundimos, y sigue siendo oro, pero en otro estado, líquido. O lo ponemos en un recipiente y cambia de estado, cambia de forma. Tostar un pan es un cambio químico porque nosotros teníamos, no sé, pues, nuestro eh, carbohidrato y al hacer combustión, al quemarlo, nosotros vamos a crear distintas sustancias y aparte ustedes ven que el pan que estaba en cierto estado, al tostarlo se quema y ese se transforma en carbón. Disolver jugo en polvo en agua, no sé si se considera un cambio, a ver, estamos disolviendo jugo en polvo de agua. Sigue siendo una mezcla, así que se podría considerar un cambio físico. Y congelar carne no es un cambio químico, simplemente está cambiando un poco su forma, por así decirlo, pero sigue siendo carne. Eso es lo importante, lo que se tienen que fijar. ¿Varía o no el compuesto que yo estoy haciendo? Encender un fósforo es un cambio químico, porque está variando su forma, se está quemando, está liberando humo, está liberando luz, todos las significancias o todas las evidencias de que hay un cambio químico. Y disolver una pastilla efervescente en agua también es un cambio químico. Así que la respuesta correcta era la B. Luego tenemos iones. No habíamos tenido pregunta de iones. Dice, el potasio K participa en los impulsos nerviosos, ayuda a la contracción de los músculos, a mantener el ritmo cardíaco. Hasta ahí si leemos, nosotros pensamos que es una pregunta totalmente de biología. En algunas condiciones se forma el ion potasio K más. Respecto a la formación del ion potasio K más y a partir del átomo neutro K, ¿cuáles de las siguientes opciones es correcta? C de un protón, capta un protón, C de un electrón, capta un electrón. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? Súper. La respuesta correcta, tal como dijeron ahí, es la C. ¿Por qué es la C? Primero, vamos a descartar tanto la A y la B. ¿Por qué? Porque los protones acá no tienen arte ni parte. En los iones ustedes tienen que recordar que estamos viendo solamente cómo se mueven nuestros electrones de valencia, ¿ya? Entonces descartamos los protones. Solamente se mueven los electrones, ¿ya? Y si nosotros tenemos un ion con un signo positivo, significa que está más positivo que nuestro átomo neutro. ¿Y cómo se está más positivo? Cediendo un electrón, porque ya no tenemos ese electrón para mantenernos neutros, lo cedemos. Por el contrario, si tuviéramos un signo menos, estaríamos más negativos que un átomo neutro y qué significa que nosotros captamos un electrón. Por lo tanto, la respuesta correcta era la C. Ahora tenemos la siguiente pregunta, que va relacionada con el número másico y el número atómico. Un estudiante debe comparar las siguientes especies representadas por su profesor con el fin de evaluar similitudes o diferencias entre átomos del mismo elemento. Esto acá se llaman isótopos. Actualmente no se evalúa en La Paz, pero es importante. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es una correcta comparación entre ambas representaciones? Presentan el mismo número de neutrones, el mismo número de electrones, presentan igual número de protones, tienen la misma masa atómica. Súper bien. La respuesta correcta, tal como dijeron, es la C. Tienen el mismo número de protones. Ya. Acá la diferencia, no, es eso. Simplemente tenemos la misma cantidad de protones. Isótopos, exactamente. Los isótopos son elementos que tienen la misma cantidad de protones y van variando la cantidad
de electrones, me parece. Déjenme confirmar. No, parece que son los neutrones. Sí, tienen diferente cantidad de neutrones. Lo siento, había dicho mal. Porque son átomos de un mismo elemento que tienen una cantidad diferente de neutrones y por lo tanto difieren del número másico. Y ahí está la razón. Porque acá si se fijan, tienen un 1 y 1, o sea, tienen la misma cantidad de protones, pero difieren en su número másico. Y que era el número másico, la suma entre electrones, perdón, la suma entre protones y neutrones. Ya me confundo, ya no sé ni qué digo entre protones y neutrones y electrones porque todos sonan igual, pero importante. Número atómico nos dice la cantidad de protones. Número másico, la suma entre protones más neutrones. Los isótopos tienen una misma cantidad de protones, acá se ve, uno y uno, pero tienen diferente cantidad de neutrones, y acá se ve. En este caso tenemos un neutrón menos, así que súper bien. Se puede ver que no tienen los mismos número de neutrones porque tenemos diferente número másico. No podemos ver acá a simple vista el número de los electrones. Acá vemos que tiene el mismo número de protones y podemos ver que no tienen la misma masa. Eh, Ojo, número másico. Masa atómica, ya, me confundí. Porque una cosa es el número atómico y otra es la masa atómica. La masa atómica la vamos a ver más adelante y no es tema aún, pero en este caso los isótopos tienen distinta masa atómica, ¿ya? La respuesta correcta era la C, ya. Acá, esto está relacionado con lo que les expliqué de la tabla periódica, de los periodos y los grupos. Dice, tenemos el siguiente esquema con que tenemos tres elementos, litio, potasio y flúor. A partir de esta ordenación, les piden estimar sus radios atómicos, de mayor a menor, teniendo en cuenta su ubicación en la tabla periódica. ¿Cuál de estas ustedes creen que es correcta? Teniendo los siguientes elementos, potasio, litio y flúor. Y el pequeño hint que les dije que está relacionado con el tema de los periodos y los grupos. Ya ves, vamos a responder esta última pregunta y nos tenemos que ir. Les voy a explicar. La respuesta correcta en este caso es la A. ¿Por qué es la A? Si ustedes recordarán, nosotros hablamos de que la tabla periódica tenía distintos periodos y distintos grupos. Si se acuerdan, en las filas nosotros teníamos los periodos. ¿Y qué indicaban los periodos? Los periodos indican la cantidad de orbitales, ¿ya? Entonces acá tenemos un orbital, dos orbitales, tres orbitales, cuatro orbitales, ¿ya? Entonces, en este caso, nosotros podemos saber que este, que tiene cuatro orbitales, es el que tiene mayor radio atómico, que el radio atómico es la distancia entre el núcleo y su último orbital. Entonces, como este tiene cuatro orbitales, tiene el mayor radio atómico, y en este caso, la única respuesta que parte con el K, que es el mayor, sería la A. Por eso la respuesta correcta es la A y no al revés, porque depende netamente de los signos. ¿Se entendió esta pregunta? ¿Alguna duda respecto a ella? Y si no, vamos a tener que dejar las otras 10 preguntas pendientes para la próxima clase. Espero que les haya servido mucho. Si tienen alguna duda, me pueden decir ahora, que tenemos como un minutito. Y si no, vamos terminando la clase porque necesitan el Zoom para hacer clases de historia. ¿Les quedó alguna duda? ¿O hasta acá todo bien? Súper. Ya ves. Entonces, en este caso, tendríamos que cerrar la clasecita. Espero que estén súper bien. Un gusto haberles hecho clase. Chao, chao. Voy a parar la grabación. De nada, que estén bien. Chao, chao.